Bueno, hola chicos, continuando con las clases que tenemos propuestas y las que están programadas dentro de nuestra planificación. Vamos a arrancar con el aparato digestivo o sistema digestivo. En una primer parte del estudio de este complejo sistema, avanzaremos hasta estómago en esta oportunidad y el resto la próxima clase. El aparato o el sistema digestivo se compone de un tubo o tracto digestivo y de las glándulas digestivas anexas. El tracto digestivo se extiende desde los labios hasta el ano. Tiene por función transportar las sustancias nutritivas en dirección al ano y en el transcurso lo somete a digestión mecánica y química, que esta es la parte que a nosotros más nos interesa, con la consiguiente absorción de productos de degradación. Los componentes alimenticios no digeridos o no absorbibles son eliminados con las heces, junto con moco, bacterias y células descamadas. ¿Sí? Esto como un producto de desecho. La conformación macroscópica del tracto digestivo y su estructura histológica son muy variables y se relacionan con la función obviamente que tienen. O sea, todo este sistema está íntimamente relacionado con la función, es decir, con la fisiología. Por lo que el conducto, digamos el tracto gastrointestinal, se va a dividir en varias secciones principales y secundarias. Las principales son la boca, la porción correspondiente a la faringe, el esófago, el estómago y el intestino. Esa es la parte, digamos, de los órganos que conforman este sistema del tracto digestivo. Y por otro lado, aparte, pero como formando parte del mismo sistema, tenemos las glándulas digestivas anexas, que están ubicadas por fuera de la pared del tracto digestivo, pero se originaron a partir de su revestimiento epitelial, por lo que presentan conductos excretores que se conectan directamente al tracto digestivo. Comprenden tres glándulas salivales pares, que son las parótidas, la submaxilar y sublingual, además de dos grandes glándulas relacionadas con el intestino delgado, que son el hígado y el páncreas. Y como órgano también accesorio, digamos, del sistema digestivo, se encuentra la vesícula biliar, que es un reservorio asociado al sistema de conductos excretores del hígado, pero no es una glándula, es un reservorio. Ya vamos a ver la próxima clase. La primera porción del tracto digestivo, compuesto por la boca y la parte correspondiente de la faringe, presenta una conformación bastante compleja, mientras que la porción que va desde el esófago hasta el ano o canal alimentario es en realidad un tubo con características histológicas que son uniformes dentro de las distintas secciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura histológica de todo lo que es el tubo gastrointestinal que va desde el esófago hasta el ano tiene una estructura histológica muy semejante, con muy pocas variaciones. Entonces lo que nosotros debemos conocer es la estructura general y después ir viendo en qué cambian de acuerdo a de qué órgano estamos hablando. ¿Comprendido hasta aquí? Como podemos ver en esta filmina, las funciones del aparato digestivo son 6, ¿sí? La primera es la ingestión, que es el proceso que implica, ustedes, como la palabra lo indica, ingerir alimentos sólidos o líquidos por la boca, ¿sí? Esa es la primera. La secreción es la función que va a estar asociada a las células del tracto gastrointestinal y de los órganos digestivos accesorios, que por día van a secretar alrededor de 7 litros de agua, ¿sí? Entre ácidos, buffer, agua misma, sustancias amortiguadoras, enzimas, todo hacia la luz del tracto gastrointestinal. Y esta función es extremadamente importante en todo lo que nosotros después consideramos digestión, ¿sí?
Después viene la función de mezcla y propulsión. Ustedes saben que todo este conjunto de órganos, vamos a ver ahora que está rodeado por una capa muscular que va a permitir no solo que el alimento que ingerimos avance, sino que se mezcle, ¿sí? Como si estuviera en un lavarropa, que se mezcle y que tome contacto con todo el pool de enzimas que el sistema está liberando. La capacidad del tracto gastrointestinal de mezclar y transportar el material en toda su longitud se denomina motilidad, ¿sí? La famosa motilidad intestinal. Después viene el proceso de digestión propiamente dicho, ¿sí? Que esto tiene que ver con procesos mecánicos y químicos eh, mediante los cuales los alimentos se van a se van a convertir en pequeñas moléculas, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar al estado molecular para que el sistema determine qué va a absorber como sustancia eh, importante y necesaria, ¿sí? Es decir, aquellos nutrientes que vamos a tener que absorber, y qué sustancias no son necesarias y por ende se van a eliminar. Entonces llegamos hasta el estado molecular de la materia. En la digestión mecánica, los dientes son fundamentales. ¿Por qué? Porque van a cortar y triturar los alimentos antes de tragarlos. Y luego, todo el músculo, ¿sí?, que hay a lo largo de todo el sistema gastrointestinal, incluido el músculo liso del estómago, que es fundamental, y del intestino, se van a encargar de mezclar. De esta manera las moléculas se disuelven y se mantienen completamente mezcladas con las enzimas que va segregando el mismo sistema, ¿sí? Eso se entiende, ¿no es cierto? Esa es la parte mecánica. Y después tenemos la química, que es ya la acción enzimática sobre estas moléculas. Llamémosle hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácido nucleico, de los distintos alimentos, ¿sí? Y todas estas a su vez divididos en moléculas más pequeñas aún, ¿sí? Nosotros llegamos, recuérdense que después como bioquímico vamos a medir glucosa en sangre, y la glucosa es una parte de todo una gran molécula, digamos, de disacárido que se ingiere. Entonces, es muy importante el tema de tener en cuenta estas funciones del sistema digestivo. Y una vez que llegamos a este estado, viene el otro proceso fundamental, que es la absorción. A ver, desde aquí, desde este tubo, nosotros vamos a tener que tener ciertas células que me permitan a mí absorber los nutrientes al estado molecular necesarios, ¿sí?, y mandarlos a sangre para distribución. Esa idea ustedes no se la deben perder. El ingreso de los líquidos secretados, los iones, los productos de digestión en las células epiteliales que revisten el tubo gastrointestinal van a ser absorbidos, y estas sustancias absorbidas van a pasar a la circulación sanguínea, básicamente, y la linfática, que ya vamos a ver en clases más adelante qué nutrientes van por la vía linfática. Y por último, la función de defecación, es decir, aquella donde todas las sustancias que no son necesarias, incluidos muchas veces medicamentos, alcohol, productos de degradación del organismo, no necesariamente que yo lo haya ingerido, pero por ejemplo la bilirrubina, el urobilinógeno y todos que son productos propios de degradación del organismo, más las fibras y demás, conforman la materia fecal y van a la defecación. Como decíamos en la primer filmina, la estructura histológica sobre todo el tubo gastrointestinal que va desde el esófago hasta el ano, es equivalente, ¿sí? Tiene en términos generales las mismas capas, que las vamos a describir aquí en forma general, y después por cada órgano que vayamos estudiando vamos a ver qué diferencias se van presentando. Entonces ustedes van a poder visualizar acá en este esquema y en el resumen que está a la izquierda, una descripción que comienza por la capa más interna, ¿sí? Vamos a ir de adentro hacia afuera, es decir,
Cuando hablamos de capa interna tenemos en cuenta que es la capa que da hacia la luz intestinal, ¿sí? Cuando hablo de luz en un órgano hueco estoy hablando del interior del tubo, ¿sí? Bueno, esa capa se llama, es una capa mucosa que en todas las secciones del tracto digestivo se compone de un revestimiento epitelial interno, ¿sí? O lámina epitelial, y una capa subyacente a este epitelio de sostén, que va a ser obviamente tejido conectivo, laxo en este caso, con células abundantes. A ese tejido conectivo en este caso le llamamos lámina propia. En el canal alimentario, es decir, desde el esófago hasta el ano, también se encuentra una capa de músculo liso, ¿sí? Que es la lámina muscular de la mucosa que rodea al tejido conectivo, que conforma la capa más profunda de la mucosa. Todo esto es capa mucosa, ¿sí? Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Después pasamos a la capa submucosa. Es una capa de tejido conectivo ubicada por debajo de la mucosa en todo el tubo digestivo, salvo en la parte de la boca y las fauces. La submucosa varía en densidad, pero es relativamente laxa. Fija la mucosa a las capas subyacentes, pero al mismo tiempo le permite cierta movilidad respecto de las estructuras más profundas, ¿sí? Esa es la submucosa. Por fuera de la submucosa viene una tercera capa, que es una capa muscular. La capa muscular rodea a la submucosa en casi todo el tracto digestivo, salvo en ciertas partes de la boca, la faringe y el esófago, donde en cambio, en vez de esta parte muscular, se encuentra tejido muscular esquelético estriado, pero en general es liso. Una capa externa de tejido conectivo, ¿sí? O sea, una capa ya la última, la que rodea todo esto, es la capa serosa, ¿sí? Esta capa serosa o adventicia fija, por ejemplo, la faringe, el esófago y el recto al medio circundante, ¿sí? Mientras que la superficie externa de, por ejemplo, el estómago, el intestino, está revestida por todo o en parte de peritoneo, ¿sí? Esta membrana serosa también se denomina capa, como les decía recién, serosa, y está compuesta por epitelio simple, plano o mesotelio, así también lo llamamos, con tejido conectivo submesotelial subyacente, ¿sí? Que sería una capa subserosa. Pero en definitiva, esa capa serosa, de acuerdo a qué órgano está envolviendo del tracto digestivo, recibe distintos nombres. ¿Estamos? Adventicia en toda la primer porción, estamos hablando de faringe, esófago y parte del recto, o sea, al final. Y después tenemos peritoneo, en el caso de, se llama peritoneo en el caso de parte del intestino, el estómago, ¿cómo es? Como vamos a describir un poco más adelante. ¿Está claro entonces? Siempre en todo el tubo gastrointestinal, desde el esófago en adelante, vamos a tener estas cuatro capas. Mucosa, que a su vez tiene la capa epitelial, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Después la submucosa, la muscular y la serosa. Y de acuerdo al órgano vamos a ver qué variabilidad tiene cada una de estas capas, si es que la tiene. ¿Está claro? Bueno, por favor graben esto porque esto es fundamental para poder entender después más fácil lo que sigue. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la primera parte del sistema digestivo, que es la cavidad bucal. La cavidad bucal, que está formada por la cavidad oral con sus paredes y las estructuras anexas a la boca, que son los dientes, la lengua y las glándulas salivales. La cavidad bucal comunica con el exterior por el orificio de la boca, y hacia atrás se comunica con la cavidad faríngea a través del istmo de la fauce. Ahora lo vamos a ver bien de qué zona es esta. Contiene a los dientes, que están dispuestos en dos arcos dentales, superior e inferior, y a la lengua, que es un órgano muscular y sensorial, ¿sí? Particularmente sensorial porque tiene todos los botones gustativos.
Los arcos dentales dividen a la boca en el vestíbulo bucal, es decir, que es el espacio delimitado entre los labios y las mejillas, y los arcos mediales, digamos. Y por otro lado, la cavidad bucal propiamente dicha, que es el espacio limitado anterior y lateralmente por los dientes y se extiende hacia atrás, hacia el istmo de las fauces. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es importante entender porque por ahí alguna muestra nos pueden pedir de algún tipo de lesión que nos digan que está en el vestíbulo bucal, y en ese caso hay que levantar el labio y es entre el labio y los dientes, en ese sector de la mucosa, es donde podemos llegar a hacer algún tipo de toma de muestra, ¿sí? La cavidad bucal es lo que está entre los dientes y la faringe, digamos, el interior de la boca propiamente dicha. Bueno, los labios ya saben, son dos formaciones mucosas que están situadas en la parte anterior de la cavidad bucal. La mucosa que reviste los labios se continúa sin demarcación, por ejemplo, con la mucosa de las mejillas, esto de la cara interna, de las encías, formando el surco gingivo-labial, digamos, interrumpido en la línea media por un pliegue mucoso triangular sagital, bien visible cuando se tracciona el labio hacia adelante y se lo separa de la encía, que es el frenillo del labio, ¿sí? Las mejillas también tienen toda un sector de mucoso, donde van a tener tres planos, o sea, el plano cutáneo, la piel, ¿sí? Que tiene tejido subcutáneo, que en la capa subcutánea tiene tejido adiposo, también tiene una capa muscular, y la mucosa, que es la cara anterior. Por otro lado tenemos, y esto ya lo habíamos visto cuando vimos los huesos del cráneo y cuando vimos la base de la cavidad nasal, hablamos del paladar duro, que es una parte ósea que se encuentra en los 2/3 anteriores del paladar, es decir, el techo de la cavidad bucal. Está constituido por las apófisis palatinas, ¿se acuerdan? De los huesos maxilares, y por las láminas horizontales de los huesos palatinos. Esta bóveda es cóncava hacia abajo y está limitada lateralmente por los bordes alveolares. Está tapizada, obviamente, estamos hablando del techo de la boca, por una mucosa que no tiene submucosa. ¿Se acuerdan que recién habíamos dicho que excepto la cavidad bucal la submucosa no existía? Y existen glándulas palatinas a ambos lados de la línea media que descargan dentro de la cavidad bucal. Después tenemos, si llevan ustedes la lengua hacia atrás y tocan el paladar, van a ver que hay una parte más blanda. Eso es lo que conocemos como paladar blando. Esa es una formación fibromuscular, ahí no hay tejido óseo, tapizada por mucosa, ¿sí? Tiene una cara anterior cóncava en relación al paladar duro y la posterior que es más de tipo nasal. De la base de la úvula, esto lo podemos ver en la próxima filmina, vamos a avanzar para poder ver mejor el interior de la boca. En esta imagen podemos ver, ¿sí?, todo lo que hablábamos en la filmina anterior. El frenillo, todo el vestíbulo bucal y la cavidad oral propiamente dicha, los arcos dentarios superiores e inferiores, la lengua. Y van a ver esa como M que se forma allá en el fondo, ¿sí?, donde en el medio está la que nosotros conocíamos como campanilla o úvula, ¿sí? Todo ese arco a ambos lados, ese es el istmo de las fauces. Hasta ahí llega la boca. Después de ese límite hacia atrás, ya estamos en la zona de la orofaringe o bucofaringe, que es la porción de la faringe conectada con la boca, que vamos a ver en una filmina más adelante. Les decía que en la parte superior de la boca teníamos hacia adelante el paladar duro y hacia atrás, incluido la úvula, eso todo es paladar blando. El velo del paladar, ¿sí?, es móvil. Entonces, de la base de la úvula,
parten, fíjense, ¿sí? De la base de la úvula, ¿sí? Que, repito, es la campanilla, parten dos arcos del paladar blando, ¿sí? Esos arcos que ustedes ven ahí son los anteriores, son los arcos palatoglosos, ¿sí? Que unen el paladar blando con la raíz de la lengua. Y unos más posteriores que son los palatofaringios. Estos van a unir también el paladar, pero a la pared lateral de la faringe. Y entre estos dos arcos se ve ahí, ¿sí? Las amígdalas palatinas. Esto lo vamos a ver cuando lo vamos a retomar. Las amígdalas son un conjunto de tejido linfático, entonces ahora cuando veamos el sistema linfático vamos a volver a retomar esto. Pero esta zona, chicos, es muy importante que ustedes la retengan porque esta es una zona, todos los años lo repito, de la cual el bioquímico extrae muestra. Cuando hay esa famosa faringitis, el médico manda a pedir un exudado de Fauce. Nosotros debemos hacerle abrir la boca al paciente, como en este caso, con un bajalengua, que es un palito, vamos a sostener la lengua abajo y con un hisopo vamos a llegar a esta zona de el istmo de las fauces, incluida la úvula, y esas amígdalas palatinas que se ven al costado, que en general cuando hay faringitis están con pus incluso. Debemos tratar de tocar todo el borde, el contorno lo más rápido posible, porque esto aquí están muy próximos los centros del vómito, nerviosos del vómito, con lo cual obviamente tocamos y el paciente automáticamente tiene arcadas. Así que hay que tocar muy rápido y sin tocar la lengua ni las mejillas para que no se contamine la muestra. Y ese es el exudado de fauces. Entonces, esto es algo que ustedes van a volver a ver en bacteriología, en microbiología, estamos hablando de cuarto, quinto año. Pero la zona que ustedes tienen que tomar muestras, sepan que es esta, ¿sí? Este es el tema importante de este sector del tracto digestivo. Entonces, como les decía, la raíz de la lengua, los arcos palatoglosos y el borde libre del paladar blando, o sea, todo lo que tiene que ver con la úvula, constituyen el istmo de las fauces u orificio posterior de la boca. Eso es lo que nosotros tocamos cuando tomamos muestras. El velo del paladar, ¿sí? Que es la parte del paladar blando, es móvil y contráctil. Entonces tiene una acción considerable en la digestión. ¿Por qué? Porque elevándose esta zona asegura la apertura del istmo de las fauces y crea un tabique entre la orofaringe y la nasofaringe, ¿sí? Entonces se opone al ascenso de alimento por la nasofaringe. Nosotros cuando tragamos, piensen ustedes, tragar saliva nomás, piensen cómo el velo del paladar va hacia arriba y es como que tapa la orofaringe, direccionando este líquido, en este caso, hacia el esófago. El cierre del istmo por debajo del palatogloso y palatofaringio permite la masticación y la succión. Además, acompaña el último paso de la deglución, que es el paso del bolo hacia el esófago. Por otro lado, los movimientos de deglución establecen el equilibrio en la cavidad timpánica, ¿sí? Acuérdense que todo el conducto auditivo interno se comunica con la faringe a través de las trompas de Eustaquio. Recuerden ustedes el agujero que conectaba con el canal auditivo y permite igualar presiones. Vieron como todo de a poco se va relacionando. Bueno, en el piso de la boca, por debajo de la lengua, ¿qué tenemos? Un músculo, el miloioideo, que va desde la mandíbula hasta el hueso hioides, ¿sí? Un músculo que me va a establecer a mí el piso de la cavidad bucal. En cuanto a los dientes, yo no me voy a explayar demasiado porque no es un tema que nosotros tengamos como bioquímicos mucha injerencia. Los dientes son formaciones ectodérmicas duras que están implantadas por sus raíces en los alvéolos del maxilar. ¿Se acuerda que eran los espacios alveolares donde estaban los dientes? Nosotros vimos esto cuando vimos los huesos del cráneo.
tanto en el maxilar como en la mandíbula. Están destinados, son piezas destinadas a fragmentar los sólidos y transformarlos en un bolo alimenticio. Tenemos 4 incisivos por maxilar, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. En total, 32 dientes en total. Y el diente, a su vez, como muestra el dibujo de la izquierda, tiene una corona que está cubierta por esmalte, la raíz, que es única o múltiple, que está cubierta por como un cemento alojado en el alvéolo, y el cuello, que es la parte intermedia donde se fija. Mucho más que esto ustedes no deben conocer de este tema. Bueno, otro órgano que forma parte de la estructura de la boca es la lengua, que es una formación muscular móvil revestida por mucosa. Está dividida en 2 mitades por un tabique. Posee un cuerpo y una raíz, y tiene como acción la masticación, o sea, interviene, mejor dicho, en la masticación, en la deglución, en la succión, en la fonación también, y es un órgano, como dijimos hoy, receptor de las sensaciones gustativas, ¿sí? Tiene distintas estructuras musculares, tiene músculo de tipo extrínseco que mueven toda la lengua, y músculos intrínsecos que cambian la forma de la lengua. Es un músculo, como dije, cubierto de mucosa que se aloja en el piso de la cavidad bucal, que posee un frenillo, pliegue de mucosa en la línea media, en la superficie inferior, que limita el movimiento hacia atrás de este órgano. Este órgano posee distintas papilas gustativas, como podemos ver en el esquema. Hay papilas de tipo foliadas, papilas fungiformes, papilas filiformes, y las vamos a describir histológicamente unas filminas más adelante. Los corpúsculos gustativos o botones gustativos son estructuras que son muy abundantes en las papilas que contiene la lengua, pero también están en el paladar, la faringe y la laringe. Estas estructuras están compuestas por 3 tipos de células, como vemos acá en el gráfico. Por un lado, las células de sostén, que van a rodear a los receptores del gusto. Después tenemos las células receptoras del gusto, que son células gustativas que se comunican con la superficie exterior hacia el poro gustativo, ¿sí? Donde se encuentran las cilias. Y las células basales, que son células madres más de tipo periférica, que están digamos asociadas a toda esta estructura. Tenemos aquí en una imagen a la izquierda cómo se pueden observar también, sobre todo, la célula gustativa con un núcleo más redondo, y pueden ver ustedes las células de sostén, ¿sí? Que tienen un núcleo más pequeño con respecto al anterior. Bueno, acá tenemos un esquema donde podemos ver de mejor manera el botón gustativo, ¿sí? Donde vamos a ver, por un lado, el poro gustativo, que es la comunicación hacia el exterior. Vemos cómo la célula sensorial o célula gustativa se comunica con ese poro gustativo. Entre medio de estas células tenemos otras que son más de tipo estructural, que están acá de color gris, con un núcleo color gris, que son las células de sostén, como describíamos recién. Y vemos en la periferia las células basales, que son células, como les dije, de tipo células madre. Y conectados a esto, ven ustedes ahí la terminación nerviosa de todo lo que es el sentido del gusto, donde van a poder ver la terminación nerviosa rodeada de la célula, o sea, el axón rodeado de la célula de Schwann,
que termina, digamos, conectando esta papila o este botón gustativo al centro nervioso. ¿Está claro? Bueno, por fuera van a ver ustedes que hay un epitelio. Ese epitelio corresponde, en el caso de la lengua, a los distintos tipos de papilas, ¿sí? Porque los botones gustativos están incluidos dentro de las papilas. Entonces vamos a ver ahora de qué se trata esto de las papilas gustativas y la forma, digamos, que tienen las mismas. Entonces, la lengua está cubierta por más de 10.000 papilas gustativas, ¿sí? Que se agrupan en áreas sensibles a los distintos sabores. Entonces, tenemos el área de detección de sabores dulces, agrios, salados, amargos, y hay un quinto gusto que es el umami, que es la traducción sería delicioso, sabroso, que es un área que está estimulada por el glutamato monosacárido, ¿sí? Estos son los cinco gustos que uno podría detectar a través de la lengua. Y las papilas se van a disponer en distintas áreas, ¿sí? Ustedes ven ahí el dulce en la punta de la lengua, el salado en los laterales, por ejemplo. Y obviamente el sentido del olfato va a añadir información para conseguir una amplia gama de sabores, ¿sí? Cuando uno está resfriado, automáticamente deja de sentir el gusto, ¿sí? O sea, esto le da idea a ustedes de lo relacionados que están ambos sentidos. Y con respecto a las papilas están formadas por un núcleo de tejido conectivo recubierto por epitelio estratificado plano. Por su aspecto se clasifican en 4 tipos, como vimos en la primer filmina de la lengua, ¿sí? Tenemos las papilas filiformes, que son más abundantes y pequeñas. Después tenemos las fungiformes, que están aisladas o espaciadas, regulares, en número menor, y se asemejan a un hongo, por eso se llaman así. Después tenemos las caliciformes, que están ubicadas en hilera, hay alrededor de 10.000, y su epitelio tiene la particularidad de ser no queratinizado. Y las papilas foliadas, que están en la parte posterior de la lengua y sobre los bordes laterales. Ustedes lo pueden ver en la primer filmina de la lengua. Y van a ver en esta imagen cómo es ese epitelio lingual rodeado de la lámina propia o corion, ¿sí? Y entre medio de ellas van a ver los botones gustativos que acabamos, o corpúsculos gustativos que acabamos de describir, ¿sí? Obviamente están en el medio de la papila, están las fibras musculares que forman parte de la estructura de la lengua, y los conductos excretores de las glándulas salivales, que también obviamente que todos, muchos de las pequeñas glándulas sobre todo, descargan a nivel lingual. Entonces, después tenemos una imagen ampliada hacia la derecha de lo que es la papila, donde van a ver ustedes cómo todos estos botones gustativos que describimos unas filminas antes descargan a nivel del exterior de la superficie lingual, ¿sí? en lo que es la papila. La vía gustativa, en cuanto a la porción nerviosa, la vía gustativa particularmente está inervada por, digamos, la porción sensorial de 3 nervios: el facial, que era el par 8, si ustedes se acuerdan del parcial anterior, que me va a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua, o sea, los botones gustativos de los 2 tercios anteriores; el glosofaringio, que era el par 11, que me va a inervar el tercio posterior; y el nunca bien ponderado nervio vago, el par 10, que va a inervar la parte de la garganta y de la epiglotis. ¿Está? Esto en cuanto a la parte de la terminación gustativa. Por el lado de la parte motora y demás, tenemos el par 11, el par 12, que inervan la lengua, como vemos en la filmina siguiente. Esto es para tener una idea y sobre todo para que ustedes lo relacionen de alguna manera con lo que vimos en el parcial pasado, y en este caso los pares craneales, que son los que inervan esta porción
del tracto digestivo. Bueno, de la faringe es un órgano que ya hablamos en el sistema respiratorio. Es un canal muscular al que le falta la pared anterior. Está dispuesto verticalmente delante de la columna vertebral y por detrás de las cavidades nasales, bucales y la laringe, con lo cual la faringe es un órgano que pertenece al sistema respiratorio, como ya lo estudiamos en la clase pasada, y al sistema digestivo también, ¿sí? Es un órgano compartido. Por debajo de su comunicación con la laringe se transforma en un cilindro cuya cara anterior está formada por la cara posterior de la laringe, ¿sí? Esa sería la porción de la laringofaringe, ¿se acuerdan? La faringe se combina hacia abajo con el esófago. Y esta es la parte importante que a nosotros nos atañe hoy, digamos. Es un conducto compartido, como les dije, por las vías respiratoria y digestiva, y a nosotros particularmente nos interesa la parte digestiva. Interviene en la deglución, en la respiración, en la fonación y en la audición. Es por el tema de que, ¿se acuerdan que les dije en las filminas anteriores que dentro de la faringe estaban los orificios de las trompas de Eustaquio, como es el orificio tubario, que era el que digamos conectaba con la cavidad auditiva. Es un órgano, bueno, impar, mediano, simétrico, se extiende desde la base del extremo del cráneo hasta el borde inferior de la sexta, séptima vértebra cervical. Este límite inferior asciende o desciende, depende de la deglución, ¿sí? Está dividida en tres partes: la parte superior, que era la que hablamos anteriormente, que era la nasal, rinofaringe o nasofaringe. Después tenemos la porción media, que es la que hoy detallamos, que es la porción bucal, orofaringe o bucofaringe. Y la inferior, laringofaringe, que recién describíamos. Su longitud entonces varía con los movimientos de deglución, 1 centímetro más o menos desde los arcos dentales hasta el comienzo del esófago. Está constituida por un armazón fibroso, una túnica media, después tiene una parte muscular, que son los constrictores y elevadores, que es la túnica externa, y la parte mucosa, que es la túnica interna. Los músculos estriados son bilaterales de cada lado, hay 3 constrictores y 2 elevadores, ¿sí? Y es bastante complejo todo el sistema muscular y el funcionamiento del sistema muscular de la faringe. A nosotros eso no nos compete, así que no vamos a hacer hincapié en esto. Sí, quiero que vean cómo funciona tanto toda la parte de la faringe, el movimiento de la lengua, la elevación del paladar blando. Todo eso va a influir en el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago, ¿sí? Movimientos muy complejos. Particularmente nosotros vamos a describir la orofaringe, que es la porción media, que está comprendida entre 2 planos horizontales que pasan por el velo del paladar, por arriba, y el hueso hyoide por abajo. La pared anterior es el istmo de la fauce, como vimos hoy, o sea, es la última porción de la cavidad bucal, y la raíz de la lengua. Y la parte posterior es más lisa que de la nasofaringe. En los laterales está marcado por el arco palatofaringeo, ¿se acuerda que habíamos hablado hoy? Más abajo se describe un canal entre la raíz de la lengua y la pared lateral de la faringe, que son los canales laringofaringeos. Se encuentran en la orofaringe las amígdalas palatinas, como le comenté hoy cuando hablábamos del istmo de la fauce, que es tejido linfoide, que está ubicado en la fosa tosilar, entre el arco palatogloso anterior y el palatofaringeo, que es el posterior. Entonces,
La disposición anatómica de la faringe le confiere una acción en la respiración y otra en la alimentación, ¿sí? Entonces, en realidad su acción se centra en la orientación de los alimentos en dirección al esófago mediante complejos movimientos y se caracteriza estos movimientos van a caracterizar la deglución. Por un lado se va formar parte del cierre del istmo de la fauce, contracción de los arcos velo del paladar y ascenso de la lengua en contacto con el velo. El segundo movimiento es el cierre de las cavidades nasales, asegurado por la elevación del velo del paladar, que se aplica contra la pared posterior de la faringe. El tercer movimiento es el cierre de la faringe, balanceo de la epiglotis hacia atrás y ascenso del bloque laringofaríngeo situado debajo de la lengua. El cuarto es la abertura esofágica con distensión del fascículo esofágico o crico esofágico para el paso del alimento. Todos estos movimientos son simultáneos y son muy breves. Implican que uno cuando va a deglutir detiene la respiración y para la masticación. O sea, fíjense que ustedes en el momento que están tragando saliva no están respirando. ¿Sí? Es muy simultáneo esto. La deglución por ende es un acto reflejo pero de control voluntario, ¿sí? Esto como para resumir algo que es bastante más complicado, pero para que ustedes tengan idea de que se dividen en movimientos muy precisos y simultáneos que hacen a este acto que es tan diario y tan permanente en nosotros. Retomando esta gráfica que ustedes ya la vieron en la clase de sistema nervioso central y periférico, hacemos una pequeña reseña. Recuerdan ustedes, el sistema nervioso central era el cerebro y la médula espinal, y el periférico estaba conformado por los nervios craneales, los pares nerviosos espinales, ¿sí? Ganglios, los nervios periféricos, y dentro de eso teníamos un sistema nervioso al cual llamábamos sistema nervioso entérico o el cerebro digestivo, que es un sistema nervioso que interactúa con el autónomo y con el sistema nervioso central, pero que tiene muchos componentes propios del sistema digestivo y funciona también como si fuera de manera independiente en algún aspecto. Entonces vamos a ver de qué se trata este sistema nervioso digestivo particular. El sistema nervioso entérico, cerebro digestivo, está constituido por 100 millones de neuronas desde el esófago hasta el ano, ¿sí? Y está constituido por dos plexos, como podemos ver acá en la gráfica. Por un lado, el plexo mientérico o de Auerbach, así como suena, Auerbach sin H y con B larga, y ese plexo se encuentra entre las capas del músculo liso. Y por otro lado tenemos el plexo submucoso o de Meissner con doble S, que se encuentra en la capa submucosa. Por otro lado tenemos dentro de este sistema de inervación tres tipos de neuronas, ¿sí? Las motoneuronas, que para el caso del plexo mientérico van a dar la motilidad al tubo digestivo o al tubo gastrointestinal, y las asociadas al plexo submucoso o de Meissner van a estar asociadas a la secreción de los órganos del tubo digestivo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las interneuronas que van a conectar ambos plexos. Y por último, el tercer tipo de neuronas van a ser neuronas de tipo sensitivas, que van a estar ubicadas en la mucosa epitelial, ¿sí? Entonces tenemos las motoneuronas, que tienen que ver con motilidad intestinal, las asociadas al plexo mientérico, y secreción, las asociadas al plexo submucoso. Las interneuronas, por otro lado, que interconectan estos dos plexos, y las neuronas sensitivas, que están en la mucosa epitelial. ¿Estamos? Bueno, entonces,
todo esto asociado obviamente a las neuronas del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central. Por otro lado tenemos, ¿se acuerdan? El par 10, el nervio vago, ¿sí? Como un actor principal, que es el que va a llevar las distintas respuestas parasimpáticas a todo el tubo gastrointestinal. Ustedes se acuerdan que el nervio vago estaba asociado directamente al sistema parasimpático, ¿sí? Estos nervios conectados con el sistema nervioso entérico, por ende todo su efecto tiene que ver con el aumento de secreción, el aumento de motilidad a través del estímulo del sistema nervioso entérico, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esa interconexión del vago con el parasimpático, y ustedes recuerdan que dentro del sistema parasimpático teníamos, en contraste con las respuestas de lucha y huida, que siempre tiene la división simpática, la división parasimpática llevaba a cabo respuestas de descanso y digestión, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de esto? El parasimpático tenía funciones corporales que conservan y restituyen la energía en tiempo de descanso y recuperación. Entonces, en intervalos de descanso actúa sobre las glándulas digestivas y sobre el músculo liso a través del sistema del nervio vago y del sistema nervioso entérico, y entonces la comida puede ser digerida y absorbida. Entonces estaba directamente relacionado con las actividades SLOT, ¿se acuerdan? Salivar, lagrimear, orinar, digerir, defecar. ¿Está? Entonces esto es fundamental que ustedes tengan en cuenta en este punto. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver bien el nervio vago, ¿sí? Que actúa a través del sistema parasimpático, o en conjunto con el sistema parasimpático, y después tenemos del simpático, derivan de la zona, las terminaciones, digamos, simpáticas derivan de la zona torácica y lumbar, como se ve en la gráfica, de la médula espinal, y esas actividades tenían que ver con disminuir la secreción y motilidad por inhibición del sistema nervioso entérico, ¿sí? O sea, el simpático en este caso inhibe al sistema nervioso entérico. Entonces tenemos en la gráfica el simpático preganglionar, ¿sí? El simpático posganglionar, el parasimpático preganglionar y el posganglionar, que es muy corto generalmente, y esa parte posganglionar asociada al nervio, a la interacción con el nervio vago y la parte lumbar. Estamos, toda la zona lumbar de interacción posganglionar. Entonces, todo esto en interacción directa con el sistema nervioso entérico y estos plexos que les nombraba anteriormente. Este cuadro me parece muy importante, resumen de alguna manera digamos, el tema del sistema nervioso digestivo a través de este sistema nervioso entérico que está localizado en la pared desde el esófago hasta el ano, por plexos que son intramurales, que quiere decir que están dentro de la estructura, digamos, que habíamos descrito en la segunda, tercera filmina, de la estructura del tubo digestivo. Está constituido por muchas neuronas y por eso se llama el cerebro digestivo. Y tiene dos plexos principales. Uno es el plexo mientérico o de Auerbach, ¿sí? Que regula la actividad de secreción de la mucosa por un lado, y también el tono de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, ¿sí? La contracción. Y después tenemos el plexo submucoso de Meissner, que regula la motilidad del sistema digestivo. ¿Estamos? Entonces, ambos plexos están conectados entre sí a través de las interneuronas y a su vez están conectados con el sistema nervioso central y con el autónomo. En su división simpática a través de las fibras adrenérgicas postganglionares, ¿sí?
y en su división parasimpática a través del nervio vago y los nervios pélvicos, como bien le decía en el gráfico anterior. Volviendo entonces este esquema a la estructura general que tiene el tubo digestivo, decíamos que tenía una túnica mucosa, ¿sí? La submucosa y la muscular y la serosa, ¿sí? Eran 4 las túnicas que poseía. Eso se ve acá en el ángulo superior derecho. Está dentro de la mucosa, a su vez, recuerden que tenían la capa epitelial, el tejido conectivo y la muscular de la mucosa, ¿sí? Que a su vez estaba dividida en esas 3. Y que en general esa túnica muscular que tiene todo este tejido es en su gran mayoría músculo liso, con algunas pequeñas excepciones. Yo lo que quiero que nos detengamos en este dibujo que ustedes ya empiezan a manejar es que dentro de esa capa muscular, y ahora se van al ángulo inferior derecho, van a ver que tienen una capa, las distintas capas musculares, o sea, dentro de todo lo que es el músculo, van a tener distintas capas musculares, y ustedes van a ver, si vamos ascendiendo en el dibujo hacia el lado izquierdo, que el plexo submucoso de Meissner, fíjense, se encuentra dentro de la túnica submucosa, ¿sí? Y el de Auerbach, ¿sí? Está dentro de la muscular, ¿sí? Ahí se encuentran las terminaciones nerviosas de estos músculos. Entonces, por un lado, recuerden, manejábamos toda la parte de secreción, y por el otro lado la parte de la de la secreción del tubo digestivo, ¿sí? Y por otro lado manejábamos la motilidad que es a nivel muscular, ¿sí? Que ese es el plexo helmientérico. ¿Estamos? Entonces, esto a ustedes le va a dar cierta raciocinio cuando piensen. El mientérico, el de Auerbach, es el que está dentro de la capa muscular, y entonces ese es el que va a manejar la motilidad, ¿sí? Y lo que está dentro de la parte submucosa, eso maneja la parte de secreción, ¿sí? Empiecen a razonar esto para poder internalizar estos datos y estas definiciones.